Imagina esto. Más de 200 componentes se necesitan para fabricar una sola llanta Michelin. Pero, ¿cómo es que el caucho de un árbol tropical se transforma en una llanta capaz de resistir cientos de miles de kilómetros? Y lo más interesante, ¿qué sucede con ellas después de usarlas? Hoy vamos a explorar los secretos detrás de la producción de las llantas Michelin, desde el látex fresco hasta los procesos más innovadores de reciclaje. Quédate para descubrir cómo una llanta vieja puede convertirse en algo completamente nuevo. Michelin produce alrededor de 200 millones de neumáticos cada año, lo que equivale a casi el 10% de la producción mundial de neumáticos. La compañía es uno de los líderes globales en la industria, junto con Bridgestone y Goodyear. Los principales componentes de la mezcla para fabricar neumáticos incluyen caucho natural, caucho sintético, negro de humo, sílice, cordones metálicos, aros de talón, cordones textiles y aditivos químicos. El caucho natural se obtiene del látex del árbol del caucho, o hevea, que crece en regiones tropicales como Tailandia, Indonesia y Malasia. Este material es esencial para fabricar la banda de rodadura, la parte del neumático que asegura la tracción en el camino. Michelin incluso cuenta con sus propias plantaciones de hevea para garantizar la calidad del látex. El caucho sintético se produce a partir de derivados del petróleo, como el butadieno y el estireno. Este material se utiliza en las partes que requieren mayor resistencia al desgaste. El negro de humo no es simplemente carbón común, es un aditivo derivado de la industria petroquímica que se incorpora al caucho para hacerlo más resistente y duradero, prolongando la vida útil de los neumáticos. El sílice se utiliza para reducir la resistencia al rodamiento, lo que permite disminuir el consumo de combustible. El cordón metálico refuerza los neumáticos, haciéndolos más resistentes. Este cordón se fabrica con alambre de acero de alta resistencia. Los aros de talón garantizan una conexión firme entre el neumático y la llanta. Por su parte, el cordón textil está compuesto de poliéster, nailón o aramida, un material que también se usa en chalecos antibalas. Proporciona elasticidad y una gran resistencia a los desgarres. Los antioxidantes y estabilizadores presentes en la mezcla protegen los neumáticos de los efectos del ozono y los rayos ultravioleta. Además, el azufre se emplea en el proceso de vulcanización del caucho. Las materias primas se transportan a las fábricas de Michelin en todo el mundo, donde se producen los neumáticos. Las mayores plantas de producción de Michelin están ubicadas en Francia, Alemania, China y Estados Unidos. En total, Michelin cuenta con más de 70 fábricas en 17 países, incluyendo Estados Unidos, Francia, China, Italia, Brasil y Tailandia. Ahora ya sabes de qué están hechas las llantas, pues vamos a ver cómo se fabrican. El caucho, el negro de carbón, el sílice y los aditivos químicos se mezclan en mezcladoras especiales a una temperatura de aproximadamente 170 grados Celsius. La mezcla resultante se pasa varias veces entre rodillos para lograr una consistencia uniforme. Michelin utiliza fórmulas patentadas para sus compuestos, desarrolladas en sus propios centros de investigación. Por ejemplo, para las llantas de gama premium, se añaden nanocompuestos a la mezcla para mejorar la tracción. Michelin produce llantas para una amplia variedad de aplicaciones: automóviles de pasajeros, camiones, vehículos deportivos de competición e incluso aviones. Para la producción de llantas Michelin, cada año se utilizan más de 800.000 toneladas de caucho natural, lo que representa aproximadamente el 10% del consumo mundial de este material. En cuanto al caucho sintético, se emplean alrededor de 1.200.000 toneladas. El siguiente paso es fabricar la banda de rodadura. Observa cómo el caucho se extiende en largas tiras y luego se corta al ancho necesario. Los laterales se forman por separado, añadiendo elementos decorativos, logotipos e inscripciones. Desde las primeras etapas de diseño, un equipo de diseñadores y técnicos crea un modelo tridimensional de la llanta. A partir de este modelo, se elabora un molde. El grabado del molde se realiza con láser o mediante herramientas mecánicas de alta precisión. Durante la vulcanización, el caucho de la llanta se funde y adopta la forma del molde.
El material llena todas las ranuras, incluyendo las áreas con logotipos, inscripciones y detalles decorativos. Como resultado, la llanta adquiere grabados nítidos y duraderos. Algunas llantas llevan logotipos o inserciones de colores. En estos casos, segmentos especiales de caucho de color se colocan previamente en los puntos correspondientes del molde. Ahora es el turno del cordón. En máquinas especializadas se entrelazan hilos de tejido y acero, que luego se impregnan con caucho. Todas las partes de las llantas se ensamblan en líneas automatizadas especiales. Primero, se aplica la capa interior, que actúa como sellador. Luego, se añaden los cordones textil y metálico para garantizar la resistencia. Después, se colocan los aros metálicos que permiten fijar la llanta a la rueda. Finalmente, se añaden los elementos exteriores. La llanta ensamblada en este punto se llama cruda y aún no está lista para su uso. Antes de ser lanzada a la producción, cada modelo de llanta pasa por pruebas que pueden alcanzar hasta 1 millón de kilómetros. Impresionante, ¿no crees? Mira ahora cómo se lleva a cabo el proceso de vulcanización. Las llantas crudas se colocan en moldes especiales que se calientan a una temperatura cercana a los 200 grados Celsius. Luego, se someten a presión durante 10 o 15 minutos. Durante este proceso, el caucho se vuelve más resistente y en la superficie de la llanta aparece el dibujo del neumático. Cada llanta pasa por un control de rayos X, una prueba de balanceo y un test de hermeticidad. Algunos modelos se someten a condiciones extremas para asegurar su durabilidad. ¿Sabías que algunas llantas Michelin tienen garantía para recorrer hasta 100.000 kilómetros? ¡Impresionante! Las llantas viejas de Michelin se reciclan para fabricar materiales utilizados en la construcción de carreteras. Estas llantas se recogen en puntos de reciclaje especializados, estaciones de servicio o empresas dedicadas a la gestión de residuos. Parte de las llantas se procesan directamente en fábricas locales, mientras que otras se transportan a centros especializados. Una vez en estos lugares, las llantas son sometidas a inspecciones. Aproximadamente el 15% de ellas se renueva mediante un proceso llamado recauchutado. Se reemplaza el dibujo del neumático y la llanta queda apta para usarse nuevamente por un tiempo. El resto se destina a procesos de reciclaje. Mira cómo las llantas viejas se cortan y trituran en máquinas especiales hasta convertirse en pequeños fragmentos. Los cables metálicos y las fibras textiles se separan utilizando imanes y filtros de aire. El caucho que queda se transforma en gránulos de goma, conocidos como goma triturada, que se emplean en la construcción de carreteras, superficies para áreas deportivas o en la fabricación de nuevos productos. ¿Te preguntas cuáles son esos nuevos productos? Pues pueden ser desde tapetes para automóviles hasta suelas de calzado. Increíble, ¿no? Así es como las llantas tienen una segunda vida. Primero recorren el mundo sobre ruedas y luego se convierten en algo que camina. Cada año se generan alrededor de 1.500 millones de llantas usadas en todo el mundo, y su mala gestión puede causar un impacto ambiental muy grave. El metal, tras ser limpiado y fundido, se reutiliza en la industria metalúrgica, mientras que el textil se transforma en materiales aislantes o para proporcionar aislamiento térmico. Un proceso fascinante y vital para el medio ambiente. En Europa se recicla alrededor del 95% de las llantas usadas, mientras que en los países en desarrollo esta cifra puede ser tan baja como el 20 o 30%. En algunas naciones, las llantas viejas se colocan en el agua para crear arrecifes artificiales destinados a peces y corales. Sin embargo, estas iniciativas suelen ser objeto de críticas debido al riesgo de contaminación que representan. ¿Es realmente una solución sostenible? Es un debate que sigue abierto. Imaginen un material cuya producción supera los 200 millones de toneladas al año y que constituye la base de la civilización moderna. Sí, estamos hablando del vidrio. Pero no se trata simplemente de un fragmento transparente. Es la transformación de arena de cuarzo común en un milagro de la ingeniería a través de procesos de una magnitud impresionante.
¿Están listos para sumergirse en un mundo donde la arena se convierte en el fundamento de las tecnologías? A continuación, descubrirán lo más interesante. La producción mundial de vidrio supera los 200 millones de toneladas al año. El material principal para el vidrio es la arena de cuarzo, rica en dióxido de silicio, que constituye la base para crear un vidrio resistente y transparente. El proceso comienza con una cuidadosa selección de materias primas. La arena de cuarzo debe tener un alto grado de pureza y bajo contenido de impurezas, como el hierro, que puede darle al vidrio un color no deseado. Cuanto más pura es la arena, más transparente será el vidrio. Además de la arena de cuarzo, se añade ceniza de soda para reducir la temperatura de fusión de la arena y caliza, lo que ayuda a mejorar la resistencia y estabilidad del vidrio. A veces, se agregan otros aditivos para lograr ciertos colores o propiedades especiales. El óxido de cobalto le da un tono azul y el óxido de hierro un tono verde. La arena de cuarzo se extrae en canteras especializadas o de depósitos naturales de arena. Las empresas primero estudian los terrenos, realizan análisis geológicos para determinar la composición de la arena, su pureza y la viabilidad económica de la extracción. Las canteras a cielo abierto son el método más común. Se retira la capa superficial del suelo y luego excavadoras extraen la arena. Después de la extracción, la arena se limpia de impurezas y partículas extrañas. Esto es especialmente importante para la industria del vidrio, ya que incluso las impurezas menores afectan la calidad del producto final. La arena limpia se empaqueta en grandes sacos o contenedores y se transporta en ferrocarril o camiones a las fábricas de producción de vidrio. Empresas especializadas, que se encargan tanto de la extracción como del procesamiento, suministran este material a las fábricas. Estas compañías suelen colaborar con los fabricantes de vidrio mediante contratos a largo plazo, ya que las fábricas necesitan un suministro estable y de alta calidad de materias primas. Las impurezas necesarias, mencionadas anteriormente, se mezclan cuidadosamente con la masa general de arena en grandes instalaciones industriales. Los mezcladores pueden ser de diferentes tipos: de tambor, de tornillo y de tipo turbulento. En los mezcladores de tambor, tambores giratorios de gran diámetro mezclan los componentes mediante rotación. Los mezcladores de tornillo están equipados con mecanismos especiales de tornillo que mezclan las materias primas a lo largo de una cámara alargada. Los mezcladores de tipo turbulento se emplean para mezclas intensivas. En este tipo, los componentes se mezclan dentro de una cámara gracias a la turbulencia creada artificialmente. Los componentes se agregan de manera gradual y en proporciones específicas. Para ello, se utilizan sistemas de dosificación automatizados que pesan y añaden cada ingrediente con alta precisión. Los dosificadores aseguran la proporción exacta de arena de cuarzo, sosa, caliza y otras impurezas. Tras la mezcla, se examinan muestras de la mezcla para verificar que cumpla con la composición química requerida. Si las proporciones no cumplen con los requisitos, el proceso de mezcla se repite o se ajustan las dosis. A veces se añaden componentes adicionales o se corrige la cantidad de los ya presentes. La mezcla final de materias primas se transporta automáticamente mediante cintas transportadoras directamente al horno de fusión. La mezcla de materias primas se carga en hornos especiales, donde se produce la fusión a altas temperaturas. Generalmente, la temperatura alcanza entre 1500 y 1600 grados Celsius, lo cual permite que la arena de cuarzo y otros componentes se transformen en una masa de vidrio líquida. Durante la fusión, ocurren reacciones químicas, incluyendo la descomposición de la soda y la caliza, que contribuyen a la formación de una estructura vítrea estable. Para asegurar la calidad, la masa de vidrio debe ser homogénea y estar libre de impurezas. En el proceso de fusión se realiza la desgasificación, eliminando las burbujas de aire que se generan en la masa de vidrio. Para ello, se somete la masa a un mantenimiento prolongado a altas temperaturas, lo cual facilita la liberación de las burbujas de gas. La masa de vidrio fundido, una vez desgasificada, está lista para el moldeado. En líneas de producción de alta capacidad, el vidrio plano se forma a una velocidad de entre 400 y 600 metros por hora.
Según las necesidades, se emplean distintos métodos para moldear las láminas de vidrio. El vidrio laminado, por ejemplo, se usa en áreas donde son importantes la resistencia mecánica y la economía, pero no es esencial una transparencia perfecta. Este tipo de vidrio se utiliza normalmente en ventanas y paneles de puertas en edificios no residenciales, divisiones y barreras, fachadas y techos, elementos decorativos en interiores, invernaderos y lucernarios. ¿Cómo se produce el vidrio laminado? La masa de vidrio fundida se pasa entre rodillos, formando una lámina uniforme del grosor deseado. El vidrio de ventana común se produce mediante el método de estirado. La masa de vidrio se eleva verticalmente, formando largas cintas que se enfrían gradualmente. El método más moderno para fabricar vidrio plano es el proceso de vidrio flotado. La masa de vidrio se vierte sobre una superficie de estaño fundido, donde se extiende formando una capa perfectamente lisa y uniforme. Este método garantiza una alta calidad y una mínima variación de grosor en el vidrio. Para fabricar botellas, frascos u otros envases, se utiliza el método de prensado o soplado, en el cual la masa de vidrio toma la forma deseada mediante aire comprimido o moldes especiales. Después del moldeado, el vidrio debe enfriarse gradualmente para evitar tensiones internas que podrían provocar su ruptura. Este proceso de enfriamiento se realiza en hornos especiales llamados leros, donde la temperatura disminuye gradualmente de varios cientos de grados hasta la temperatura ambiente. Esto permite obtener un material homogéneo y resistente a los impactos. Los leros suelen tener la forma de un túnel horizontal, cuya longitud puede alcanzar decenas de metros, normalmente entre 20 y 60 metros. La anchura y altura del túnel dependen del tamaño del vidrio que se necesita templar. La estructura está diseñada para que el vidrio se desplace lentamente de un extremo al otro, atravesando distintas zonas de temperatura. En el interior del lero hay un transportador en movimiento que desplaza el vidrio lentamente desde la zona caliente inicial hasta el final del túnel. Este sistema de transporte asegura un movimiento continuo, lo cual permite un enfriamiento uniforme del vidrio en todos sus lados. El proceso de enfriamiento suele durar aproximadamente 2 horas. Para añadir propiedades adicionales, el vidrio a veces se somete a recocido o endurecimiento. El recocido es un proceso en el que el vidrio se mantiene a una cierta temperatura y luego se enfría lentamente, lo que ayuda a aliviar las tensiones residuales. El endurecimiento, por su parte, es un proceso de enfriamiento rápido después de calentar el vidrio a una temperatura de aproximadamente 650 grados Celsius. El vidrio templado se vuelve más fuerte y resistente a impactos y a cambios térmicos. En caso de romperse, se fragmenta en pequeños trozos, reduciendo el riesgo de lesiones. Después del enfriamiento, las láminas de vidrio se cortan de acuerdo con las dimensiones especificadas. El corte se realiza utilizando herramientas especiales de diamante o láseres. Los bordes del vidrio se pulen para evitar ángulos afilados que puedan causar cortes. Este proceso es especialmente importante para el vidrio que se utilizará en ventanas, muebles u otros objetos domésticos. La producción de vidrio se acompaña de un riguroso control de calidad. El vidrio se inspecciona para detectar defectos, tales como burbujas de aire, rayaduras, grietas y variaciones en la transparencia o el color. La inspección puede ser visual, así como mediante el uso de dispositivos especiales que detectan los defectos más mínimos. A algunos tipos de vidrio, como el arquitectónico o el automotriz, se les aplican recubrimientos especiales. Estos pueden incluir capas protectoras que reducen los reflejos, recubrimientos que bloquean la radiación ultravioleta o infrarroja, o capas especiales para mejorar el aislamiento térmico. El proceso de aplicación de estos recubrimientos generalmente se realiza en cámaras de vacío, donde, mediante descargas eléctricas, se deposita una capa de óxido metálico sobre la superficie del vidrio. Este recubrimiento se adhiere firmemente al vidrio, creando una barrera protectora. El vidrio terminado se empaqueta cuidadosamente para evitar daños durante el transporte. El vidrio en láminas generalmente se embala en cajas de madera o metal, con materiales amortiguadores especiales que previenen los golpes y la fricción entre las láminas.
Las botellas, frascos y otros productos de vidrio se empacan en cajas de cartón o en contenedores de plástico con compartimentos individuales. El transporte del vidrio es la etapa final. Para evitar daños, el vidrio se asegura en posición vertical o se utilizan contenedores especiales. El transporte del vidrio requiere vehículos con buena amortiguación, lo cual minimiza la vibración durante el trayecto. Normalmente, se emplean camiones con suspensión suave o furgonetas especiales. Cada día, millones de toneladas de maíz se convierten en biocombustible, y esto no se trata del futuro lejano, sino de una realidad actual. Variedades híbridas especiales, camiones que transportan sin parar la materia prima a las fábricas, y enormes columnas de destilación donde el almidón de maíz se transforma en etanol. No es solo tecnología, es la evolución del combustible. Bajo el capó de esta industria se esconde una revolución que está cambiando las reglas del juego en el mercado energético. Para la producción de biocombustible, generalmente se utiliza un tipo especial de maíz, conocido como maíz para grano o maíz para forraje. Este tipo de maíz no es tan importante para el consumo humano, pero es muy eficaz en la producción de etanol, un biocombustible que se añade a la gasolina. Principalmente se emplea maíz amarillo, que tiene un alto contenido de almidón. El almidón es fundamental porque es lo que se transforma en azúcares y luego en etanol durante el proceso de fermentación. También se utilizan variedades híbridas de maíz que tienen un alto rendimiento y están bien adaptadas a las condiciones locales, lo que las hace económicamente viables para su cultivo. Es decir, la cantidad de palomitas no se ve afectada, si entiendes a lo que me refiero. El maíz se cosecha con cosechadoras que separan los granos de los tallos y las hojas. Este proceso es mecanizado y rápido, lo que permite trabajar grandes extensiones de campos. El maíz recolectado a menudo se seca para reducir la humedad del grano. Esto previene que se eche a perder durante el almacenamiento y el transporte. Después de secarlo, el maíz se almacena en grandes silos o depósitos de grano, donde espera a ser transportado a la planta de producción de biocombustible. Los granos de maíz se transportan a las plantas de biocombustible utilizando camiones, trenes o barcazas, si la fábrica se encuentra cerca de una vía fluvial. Los camiones son el medio de transporte más común debido a su flexibilidad y capacidad para entregar el grano directamente a la línea de producción. La logística juega un papel crucial en este proceso. Las empresas productoras de combustible suelen tener rutas y horarios de suministro bien definidos para garantizar un flujo constante de materia prima hacia la planta. Las grandes fábricas de biocombustible a menudo firman contratos a largo plazo con agricultores o cooperativas. En estos acuerdos, los agricultores se comprometen a cultivar una cantidad determinada de maíz a un precio previamente acordado. Algunas fábricas adquieren maíz en las bolsas de granos o a través de intermediarios que se dedican a la distribución mayorista de productos agrícolas. En ciertos casos, los propios agricultores suministran el maíz a centros de acopio locales o a silos, desde donde se envía posteriormente a la planta. Cuando el maíz llega a la planta de producción de biocombustible, pasa por varios pasos clave que lo transforman en etanol, un biocombustible líquido. Explicaré estos procesos de manera sencilla. Entonces, los granos de maíz son transportados en camiones u otros vehículos y se descargan en silos o tolvas de recepción especiales. Desde estos depósitos, el grano se va suministrando de manera gradual a las cintas transportadoras, que llevan el maíz hasta los molinos. Una gran cinta transportadora asegura un flujo continuo de maíz hacia los molinos, lo que evita interrupciones en el proceso. Para triturar el maíz, generalmente se usan molinos de martillos o de rodillos. En el molino de martillos hay un tambor giratorio con numerosos martillos, que son placas o cuchillas que giran a gran velocidad. Cuando el maíz entra en este molino, los martillos golpean los granos con mucha fuerza, rompiéndolos en pequeñas partículas. En el molino de rodillos, el grano pasa entre un par de rodillos metálicos pesados que giran en direcciones opuestas. Estos rodillos comprimen y aplastan los granos, convirtiéndolos en partículas más finas.
Una vez que el maíz ha sido triturado, se pasa a través de tamices o rejillas para separar las partículas que aún son demasiado grandes. Los trozos más grandes se devuelven al molino para ser triturados nuevamente. Este paso es esencial para obtener un tamaño de partícula uniforme, lo que garantiza una conversión eficiente del almidón en azúcar en las siguientes etapas. El maíz, finamente triturado, se recoge en contenedores o tolvas especiales, desde donde se transportará al siguiente paso, la mezcla con agua y el calentamiento. Para mover el maíz molido, se utilizan sistemas neumáticos o transportadores de tornillo, mecanismos en espiral, que lo llevan al siguiente taller de procesamiento. ¡Qué tecnología tan fascinante! Y pensar que cuando fuimos a la granja en la escuela secundaria durante unos días, nos dieron mazorcas de maíz que teníamos que frotar entre sí para que los granos se desprendieran. ¿Te parece un mal recuerdo? No del todo, porque luego la encantadora Chris me untó las manos adoloridas con su crema y me sonrió dulcemente. Al año siguiente la invité al baile de graduación. El maíz triturado se suministra desde los silos o contenedores a un mezclador especial, que es un enorme tanque donde ocurre el proceso de mezcla con agua, similar a cómo se prepara la masa del maíz triturado, y el agua se forma una papilla espesa. A propósito, ¿a alguien le gusta la papilla de maíz? Escriban en los comentarios. En el proceso automatizado, el maíz se transporta mediante una cinta o a través de transportadores de tornillos sin fin, y el agua se suministra a través de tuberías. En el mezclador hay grandes palas o agitadores que giran, mezclando el maíz con el agua hasta obtener una consistencia homogénea. Esto parece un gigantesco batidor que se mueve constantemente para que la mezcla de maíz no se asiente en el fondo. El proceso de mezcla asegura que el agua y el maíz se distribuyan uniformemente, de manera que luego todas las partículas se disuelvan bien y estén listas para ser transformadas en azúcar. Luego se añaden enzimas a esta papilla formada, que ayudan a descomponer el almidón del maíz en azúcares simples. Las enzimas se agregan al mezclador a través de dosificadores especiales que miden con precisión la cantidad necesaria para obtener el mejor resultado. Una vez que la mezcla de maíz triturado, agua y enzimas está lista, se empieza a calentar a una temperatura específica. Esto se realiza en tanques de calentamiento especiales o intercambiadores de calor. El calentamiento se lleva a cabo de forma gradual para no destruir la estructura de la mezcla. Generalmente se usa vapor, que se suministra a través de un sistema de tuberías que atraviesan el tanque. Bajo la acción del calor y las enzimas, el almidón del maíz se descompone en azúcares simples. Este proceso dura un tiempo para alcanzar la máxima eficiencia. Estos azúcares son necesarios para la siguiente etapa de fermentación, cuando se transformarán en etanol. Existen sensores especiales que constantemente miden la temperatura y la densidad de la mezcla, y además regulan el suministro de enzimas y vapor. Los operadores controlan el proceso mediante computadoras, pero son las máquinas las que realizan toda la mezcla, el calentamiento y la adición de las enzimas. Sin duda, es un proceso complicado, se los digo. No es de extrañar que los biocombustibles aún no se hayan extendido tanto como los combustibles convencionales. Después de la fermentación, el líquido que contiene etanol y agua, además de otras sustancias secundarias, se dirige a un aparato de destilación especializado. Este es un gran tanque vertical o columna, también conocida como columna de destilación. El líquido se transporta mediante bombas, a través de tuberías que lo conducen directamente a la columna de destilación. Dentro de la columna, la mezcla comienza a calentarse. El calentamiento se realiza con vapor que se introduce en la parte inferior de la columna. Imagina que es como una tetera gigante, solo que en este caso se calienta el líquido que contiene etanol y agua. Durante el calentamiento, el etanol se evapora antes que el agua, ya que el punto de ebullición del etanol es más bajo en comparación con el del agua. Los vapores de etanol ascienden por la columna. La evaporación ayuda a separar el etanol de los otros componentes de la mezcla, ya que el etanol es lo que se necesita para obtener biocombustible puro. Una vez que los vapores de etanol han subido, pasan por un condensador donde se enfrían y vuelven a convertirse en líquido. El condensador es similar al sistema de enfriamiento de un automóvil, solo que aquí enfría los vapores de etanol para que se transformen de nuevo en alcohol líquido.
El etanol condensado se recoge en tanques especiales. En esta etapa ya tiene una alta concentración, pero aún puede contener algo de agua. A continuación, es necesario purificarlo aún más y eliminar el agua residual. Para ello se utilizan tamices moleculares especiales u otros métodos de deshidratación. Esto se hace para obtener etanol de alta calidad, adecuado para su uso como combustible. Después de la purificación, el etanol suele mezclarse con otros productos químicos o combustibles para crear el producto final, biocombustible. Lo más común es mezclar el etanol con gasolina en diferentes proporciones. La mezcla se realiza en grandes tanques de mezclado, donde se añade la cantidad adecuada de etanol y otros componentes. Todo esto se mezcla cuidadosamente con agitadores automatizados, similares a grandes palas que giran dentro del tanque. Luego, el biocombustible terminado se bombea a grandes tanques o cisternas para su almacenamiento. Este es el lugar donde se almacena el biocombustible antes de ser enviado a las estaciones de servicio o a los lugares de uso. Dentro de los tanques se mantienen ciertas condiciones para que el biocombustible se conserve en estado óptimo. Es importante evitar el contacto con el aire y el agua para prevenir su deterioro o pérdida de calidad. Por esta razón, los tanques cuentan con tapas herméticas y sistemas de ventilación. Válvulas especiales controlan la presión y evitan la formación de vapores, lo que podría ser peligroso. Todo este proceso se gestiona automáticamente para prevenir accidentes. Los tanques están equipados con sensores que monitorean constantemente la temperatura, la presión y otros indicadores. Esto permite detectar rápidamente cualquier problema y evitar la pérdida de calidad del combustible. Cuando el biocombustible está listo para su envío, se transfiere a camiones cisterna especiales o vagones ferroviarios diseñados para el transporte de productos líquidos. Las cisternas y los vagones se cierran herméticamente para evitar pérdidas o derrames de combustible durante el transporte. Dado que se trata de líquidos inflamables, los vehículos también están equipados con medidas de seguridad que controlan la presión y previenen la formación de vapores peligrosos. Acabo de regresar de la fábrica, donde vi con mis propios ojos cómo las pantallas OLED pasan por pruebas increíbles. No creerías los tests de resistencia que soportan. Unos mecanismos especiales golpean las pantallas en diferentes puntos y siguen funcionando sin ningún daño. Observé cómo las pantallas caían desde distintas alturas sobre concreto y madera. Fue fascinante. Además, las someten a una presión extrema para verificar su resistencia a las cargas mecánicas. Esta es mi parte favorita del proceso de fabricación. Pero, ¿cómo se fabrican estas pantallas tan delgadas, flexibles y de alta tecnología? Te contaré todas las etapas de su producción. Lo primero que quiero mencionar es que las pantallas de nuestros teléfonos móviles están hechas de un sustrato pulido de fibra de vidrio. Por lo tanto, el proceso de fabricación comienza con la preparación del sustrato. Este es un paso crítico en la producción de pantallas OLED, ya que la calidad del sustrato influye directamente en el rendimiento y la durabilidad del producto final. Generalmente, se utilizan dos tipos principales de materiales para los sustratos de las pantallas OLED. El primero es el vidrio, una opción tradicional que ofrece una excelente transparencia y rigidez mecánica. Los sustratos de vidrio se emplean con frecuencia en televisores y monitores. El segundo tipo de sustrato es el plástico. Los sustratos plásticos flexibles permiten la creación de pantallas delgadas y ligeras, ideales para dispositivos móviles y nuevos formatos. Antes de comenzar la fabricación, el sustrato debe pasar por un proceso de limpieza en varias etapas. Limpieza ultrasónica y química. La limpieza ultrasónica utiliza baños ultrasónicos con soluciones especiales, a menudo a base de alcohol o agua con detergentes, que eliminan el polvo, la suciedad y las impurezas orgánicas de la superficie. En algunos casos, se utilizan sustancias químicas, como ácidos para eliminar óxidos y otros contaminantes, lo que es especialmente importante para los sustratos de vidrio. Después de la limpieza, los sustratos se secan en condiciones controladas de temperatura y humedad para evitar una nueva contaminación, y entonces comienza la formación de la superficie.
Para mejorar la adhesión de las capas siguientes, es fundamental que la superficie del sustrato sea perfecta, por lo que se somete a un proceso de pulido. Si el sustrato está hecho de vidrio, su superficie puede ser pulida hasta obtener un brillo de espejo, lo que reduce las pérdidas de luz y mejora la reflectividad. En algunos casos, se aplica un recubrimiento antirreflejante a la superficie, lo que mejora la visibilidad bajo una iluminación intensa. Antes de pasar a la siguiente etapa, se inspeccionan los sustratos en busca de defectos visibles, se mide su grosor utilizando micrómetros o sistemas láser, y se evalúa la presencia de residuos que podrían afectar la calidad de las capas siguientes. El proceso de pulido comienza con la aplicación de una solución especial sobre el sustrato comprimido. Una herramienta de pulido en el mecanismo gira e interactúa con la superficie de la pantalla, eliminando las asperezas y microimperfecciones. Después, se utiliza un láser sobre la superficie del sustrato para garantizar una suavidad perfecta. Luego, mediante sensores, los trabajadores miden la lisura de la superficie. Una vez que se completan todas las etapas de preparación, el sustrato está listo para la aplicación de los electrodos. Para ello, se pueden aplicar recubrimientos especiales al sustrato que mejoran su conductividad eléctrica. La aplicación de los electrodos es un paso crucial en la producción de pantallas OLED, ya que la calidad de estos electrodos determina la eficiencia y el rendimiento del dispositivo. Este proceso implica el uso de tecnologías avanzadas y materiales específicos para garantizar un contacto eléctrico confiable. En las pantallas OLED se utilizan dos tipos principales de electrodos, el ánodo y el cátodo. Ánodo. Generalmente está hecho de una aleación de óxido de indio y estaño, que ofrece excelente conductividad eléctrica y transparencia. Esto permite que la luz generada por las capas orgánicas pase a través del ánodo sin obstrucciones. Cátodo. Por lo general, está compuesto de metales como el aluminio o la plata. Estos materiales proporcionan alta conductividad eléctrica y una excelente capacidad reflectante. Existen varios métodos comunes para aplicar los electrodos sobre el sustrato, entre ellos el recubrimiento por vacío, el asterisk spin coating asterisk y la impresión por inyección de tinta. Recubrimiento por vacío. Es uno de los métodos más populares para aplicar la aleación de óxido de indio y estaño. El sustrato se coloca en una cámara de vacío, donde el material del electrodo se pulveriza sobre su superficie. El vacío asegura una distribución uniforme y una alta calidad de recubrimiento. Spin coating. Este método suele utilizarse para aplicar cátodos. Se aplica una solución metálica sobre el sustrato, que luego gira a alta velocidad. Esto permite obtener una capa uniforme del material. Impresión por inyección de tinta. Esta es una tecnología más reciente que permite aplicar los electrodos de manera más eficiente y con menores costos. Utiliza impresoras especializadas que depositan el material del electrodo con gran precisión, mejorando así la eficiencia del proceso de fabricación. Después de aplicar los electrodos, se verifica la conductividad eléctrica, ya que una mala conductividad puede afectar negativamente el funcionamiento de la pantalla. Y ahora los guiaré al siguiente paso de la producción, la formación de las capas orgánicas. Esta etapa es crucial en la fabricación de pantallas OLED, ya que estas capas son las responsables de la generación de luz. El proceso incluye varias fases importantes, cada una de las cuales es fundamental para la calidad general de la pantalla. Los componentes principales de las capas orgánicas son la capa emisora y las capas de transporte. La capa emisora es donde se genera la luz. Está compuesta de compuestos orgánicos que emiten luz cuando son excitados eléctricamente. Se utilizan distintos materiales para los diferentes colores de luz. Las capas de transporte facilitan el movimiento de electrones y huecos hacia la capa emisora. Estas capas pueden ser positivas o negativas. La elección de los materiales para estas capas es clave para la eficiencia del funcionamiento del OLED. Existen varias tecnologías para aplicar los materiales orgánicos sobre el sustrato preparado. La evaporación al vacío es uno de los métodos más comunes, donde los materiales orgánicos se calientan hasta su evaporación en una cámara de vacío. El vapor se deposita sobre el sustrato, formando una capa delgada.
Este método asegura alta pureza y control del grosor de la capa. El recubrimiento por giro se utiliza para aplicar soluciones orgánicas líquidas. La solución se coloca sobre un sustrato giratorio, lo que permite lograr una cobertura uniforme. Este método es adecuado para aplicar capas de transporte. La deposición por ablación láser se emplea para aplicar materiales de forma precisa, permitiendo controlar tanto el grosor como la composición de las capas. Este método es menos común, pero puede ser útil para aplicaciones específicas. Las pantallas OLED suelen tener varias capas orgánicas que trabajan en conjunto. La capa emisora, dos capas de transporte, una para los huecos y otra para los electrones, y en algunos casos, capas intermedias que mejoran el rendimiento. Cada una de estas capas tiene un grosor óptimo que permite alcanzar el máximo brillo y eficiencia energética. Estos parámetros se calculan durante la fase de diseño. Después de la aplicación de los materiales orgánicos, se realiza un tratamiento térmico para eliminar los disolventes residuales y solidificar los materiales orgánicos, mientras se controla el nivel de humedad en el proceso para evitar la degradación de las capas orgánicas. Posteriormente, en la etapa de control de calidad, se llevan a cabo pruebas ópticas para verificar la transparencia y otras características ópticas de las capas, ya que esto afecta la calidad de la imagen. Finalmente, se realizan pruebas eléctricas para evaluar la conductividad eléctrica de los materiales orgánicos, dado que una mala conductividad puede reducir la eficiencia de la pantalla OLED. El uso de métodos modernos de aplicación y control de calidad permite alcanzar altos estándares en esta compleja tecnología, lo que convierte a las pantallas OLED en unas de las más deseadas en el mundo de la electrónica de consumo. Son conocidas por su alto contraste, colores vibrantes con una amplia gama de tonalidades, amplios ángulos de visión y su delgadez y flexibilidad, lo que a su vez abre nuevas posibilidades en el diseño de dispositivos. La fabricación de pantallas OLED es un proceso complejo y multifacético que combina tecnologías innovadoras con un enfoque artístico. Esta tecnología no solo está transformando la industria electrónica, sino que también mejora nuestra vida diaria, brindándonos imágenes brillantes y nítidas. Solo basta con sacar tu teléfono inteligente del bolsillo y tocar el progreso tecnológico. Cada día echamos un vistazo fugaz a nuestro reflejo en el espejo, sin detenernos a pensar en el increíble recorrido que han hecho los materiales para que este objeto llegara a nuestro hogar. ¿Sabías que detrás de tu espejo se esconde una historia que comenzó en las profundidades de las minas mexicanas en el siglo XVI? Cómo el mineral gris oscuro llamado acantita se transforma en plata pura y luego en una superficie reflectante que nos permite vernos a nosotros mismos. En México, el país que produce más plata que cualquier otro y que representa alrededor del 20% de la oferta mundial, se encuentra la mina de plata más grande del mundo, ubicada en una región árida. Desde que comenzaron las excavaciones, en 1566, en la mina de Proaño se han extraído 30.000 toneladas de plata. Incluso después de tantos años, la mina sigue produciendo más de 1 millón de kilogramos de plata al año. Los mineros buscan acantita, un mineral de color gris oscuro, en esta mina a una profundidad de 400 metros. Para completar el complejo y posiblemente peligroso proceso de extracción de la acantita, los trabajadores deben emprender un viaje arduo hacia los sitios de extracción. Las condiciones extremadamente calurosas y húmedas, junto con los sistemas de túneles mojados, hacen que este trabajo sea muy difícil. A lo largo de 15 kilómetros, a diferentes profundidades, se encuentran los yacimientos de plata. Para extraer continuamente el mineral de estas fuentes, los trabajadores deben abrir nuevos túneles de 3.000 metros cada mes. Para cortar estos pasajes en la roca, se utiliza una gran máquina con una enorme cabeza rotatoria de corte. Durante 400 años, se han excavado aproximadamente 600 kilómetros de túneles. Para minimizar el riesgo de colapso y aumentar la producción, potentes explosivos convencionales se colocan estratégicamente en ángulos específicos para romper la roca.
Antes de colocar los explosivos, un dispositivo láser de alta precisión examina el terreno. Una vez determinados los mejores puntos de perforación, se realiza una secuencia de agujeros de 115 milímetros de ancho y entre 25 y 32 metros de profundidad. Cada agujero se llena con químicos explosivos y la zona se evacúa para garantizar la seguridad. Con cálculos precisos, se pueden extraer muchas toneladas de roca sin causar derrumbes. Diariamente, en la mina se extraen 7.000 toneladas de roca. Los depósitos llevan la roca a trenes subterráneos, que luego la transportan a un punto central de recolección. Posteriormente, la roca se sube a la superficie utilizando cargadores. El siguiente paso, tras salir a la superficie, es su transporte a la trituradora. Una enorme cinta transportadora lleva la roca a la planta de trituración. En tambores gigantes se encuentran grandes bolas de acero que trituran la roca hasta convertirla en arena fina. Luego, se añade un reactivo, un producto químico especializado, a la roca triturada. Como resultado de la reacción con el reactivo, el mineral de plata se vuelve hidrofóbico. Esto da lugar a una combinación de minerales de plata que es 30 veces más concentrada. Esta mezcla se transporta 300 kilómetros hasta la planta de refinación METMEX, a pesar de que solo contiene un 2% de plata. Entre plantas de este tipo, METMEX ocupa el cuarto lugar en el mundo y el primero en América Latina. Anualmente se producen aquí más de 2.300.000 kilogramos de plata. Pura y en un 1% de oro. El proceso para separar la plata del oro implica verter el metal fundido en placas, que luego se sumergen en una solución de nitrato de plata. Al añadir electricidad a la solución, la plata migra hacia la placa con carga negativa, mientras que el oro se queda en la placa con carga positiva. El fabricante de espejos recibe la plata una vez que ha sido purificada a un nivel suficientemente alto. El vidrio es el primer paso en la creación de espejos, y la arena de cuarzo es el elemento clave para fabricarlo. La arena debe tener un alto contenido de sílice y estar libre de arcilla, polvo u óxidos metálicos. Para facilitar el proceso de fabricación, se usa carbonato de sodio como fundente, lo que reduce la temperatura de fusión de la arena de cuarzo. El vidrio se vuelve más resistente y duradero al añadirle caliza. Cuando las proporciones de estos ingredientes se han ajustado correctamente, se colocan en un horno de fusión capaz de soportar temperaturas muy elevadas. El vidrio, una sustancia viscosa, se forma cuando la mezcla se calienta a más de 1700 grados Celsius en el horno. 15 toneladas de este vidrio se transforman en su forma final dentro de un crisol. El vidrio se extrae del horno una vez que se ha fundido completamente y se han eliminado todas las impurezas. El equipo de moldeo se enfría con agua para evitar que se rompa, mientras el vidrio fundido fluye continuamente sobre él. El vidrio se enfría de manera gradual a medida que sale del baño de enfriamiento, cuya temperatura comienza en 600 grados Celsius, para eliminar las tensiones internas y reducir el riesgo de roturas o deformaciones. Dependiendo del tamaño y grosor del vidrio, este proceso de enfriamiento puede durar varias horas o incluso días. El siguiente paso es el corte y la inspección del vidrio. Primero, el vidrio se corta verticalmente con un rodillo de carburo de tungsteno, y luego se divide en tiras que se preparan para la siguiente fase. Cuchillas recortan los bordes de las láminas de vidrio mientras se mueven por la cinta transportadora. Los recortes caen en un canal para su reciclaje. Con cuidado, las láminas de vidrio se trasladan a la sección de control, donde se colocan de manera vertical para su inspección. Los inspectores examinan cada hoja minuciosamente bajo lámparas fluorescentes, buscando defectos como burbujas, inclusiones, rayones, manchas, entre otros. En esta etapa se detectan los defectos que afectan la calidad y apariencia del vidrio. El fabricante de espejos recibe el vidrio empaquetado una vez que ha superado la inspección. En la fábrica de espejos se aplica una capa fina y uniforme de plata en un lado de las láminas de vidrio, convirtiéndolas en espejos. Para obtener nitrato de plata, la plata sólida se disuelve primero en ácido nítrico.
Tras ser descargadas de los camiones, las láminas de vidrio se someten a una limpieza exhaustiva para eliminar cualquier rastro de polvo, suciedad, aceite u otros contaminantes. Se rocía una fina capa de óxido de cerio, un polvo de minerales de tierras raras y agua sobre el vidrio. Después de esto, los aceites y otros contaminantes se deslizan de la superficie, dejándola brillante. La limpieza de cada panel de esta manera toma aproximadamente 1 minuto. El siguiente paso consiste en utilizar agua desmineralizada caliente a alta presión para enjuagar el vidrio y eliminar cualquier residuo de contaminantes. Para garantizar la seguridad de los metales que se aplicarán posteriormente, se emplea agua desmineralizada. Con el fin de asegurar que la plata se adhiera bien al vidrio, el primer metal que se aplica es estaño líquido. El uso de estaño como base es necesario porque la plata no forma enlaces directos con el vidrio. Cuando la plata líquida entra en contacto con el estaño sólido, se solidifica gracias a un activador químico, que también se incluye en la mezcla. En esta técnica, se aplican aproximadamente 700 miligramos de plata por cada metro cuadrado. Para convertir la plata en una forma metálica, se rocía un químico reductor sobre la superficie. El recubrimiento de plata transforma el vidrio transparente en un espejo una vez que se solidifica y enfría. Los excesos de plata se enjuagan y se eliminan adecuadamente. La cantidad de plata aplicada se controla cuidadosamente para obtener el grosor necesario de la capa reflectante, lo que varía según los requisitos del producto y la capacidad de reflexión deseada. El recubrimiento de plata se protege con 2 capas de pintura aplicadas en la parte posterior del espejo. Estas 2 capas brindan protección adicional una vez que el recubrimiento de cobre ha evitado el deslustre. Se elimina completamente cualquier residuo de cobre. Luego, el panel se seca en un horno a una temperatura de 71 grados centígrados durante aproximadamente 75 segundos, eliminando toda la humedad restante en la superficie. En la siguiente etapa, el panel pasa por un sistema de cortina de pintura, una máquina que aplica pintura de manera continua sobre la cinta transportadora para proteger la capa de plata de daños y corrosión. Durante este proceso, el lado cubierto con cobre debe estar hacia arriba. La capa de plata se recubre y protege de los elementos externos con una capa de pintura, generalmente de color gris, que le da opacidad. Por último, el espejo pintado se hornea a una temperatura de 99 grados centígrados durante exactamente 1 minuto y 45 segundos, tiempo suficiente para que la pintura se seque. El siguiente paso es la aplicación de una segunda capa de pintura, esta vez en un tono diferente. El tiempo de secado de esta capa es el doble que el de la primera, a una temperatura de 118 grados centígrados. Para eliminar los residuos de metal del espejo, se utiliza un baño ácido. Finalmente, el espejo se coloca en posición vertical para que, durante la inspección, se puedan eliminar todos los defectos, incluidos los posibles burbujas. Luego, las placas de espejo se cortan y moldean de acuerdo con las especificaciones, utilizando una máquina de corte controlada por computadora. Para pulir los espejos, se emplea un disco metálico de carburo de alta resistencia. Para crear un espejo esférico, la máquina dibuja cuadrados en la placa utilizando herramientas especiales y, a partir de esos cuadrados, traza los círculos. Los operarios primero separan los cuadrados y luego proceden a recortar los círculos. Los espejos se embalan con extremo cuidado para garantizar su integridad durante el transporte y la manipulación después de que se han completado el corte y el pulido.